Buenas tardes, soy Samuel Espinal. Hoy le vengo a hablar en cuanto a la sentencia check. La sentencia check, en SQL Server y en otros sistemas gestores de base de datos, la sentencia check es utilizada para poner restricciones a los datos que vamos a ingresar en las columnas. Eso es para que los datos que nosotros ingresemos ahí tengan, tengan que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí estamos creando una tabla cliente y en la tabla cliente en límite de crédito le estamos poniendo un check. Estamos diciendo que el límite de crédito tiene que ser menor o igual que 300.000. Entonces, cuando queramos ingresar un dato menor de 300.000, lo va a ingresar. Pero cuando queremos ingresar un dato mayor de 300.000, no lo va a ingresar porque le estamos diciendo al check que ponga esa condición. Entonces, vamos a ingresar un dato menor de 300.000 que va a ser 30 y se lo va a ingresar. Ahí está, lo va a ingresar. Ahora, ¿qué pasa si ingresamos algo mayor a 300.000? Aquí actúa el check. Sale que hay un error al momento de insertarlo porque hay conflicto con la sentencia check, que fue la sentencia check que nosotros le pusimos aquí. Buenas, prosiguiendo con los ejemplos de sentencias chat, tenemos varios ejemplos y como mi compañero explicaba, son restricciones que le damos a columna, ¿verdad? Ya sea por rango o también podemos hacerlo con string, ¿verdad? Así como está el ejemplo 4 de categoría de productos. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Eh, Vamos a crear una base, estamos en master, que diga ejemplo 2. Ahí no funcionó. Y nos vamos a ubicar en ejemplo 2. Ahí estamos. Eh, Tenemos aquí una tabla que se llama paciente, que tiene un ID, nombre, apellido y edad. Y podemos utilizar la sentencia check de esta manera, ¿va? Definiendo campo, el tipo de dato, la sentencia check que va a estar en el rango mayor que 0 y menor o igual a 120. Pongamos un ejemplo, un paciente de un hospital, va por decirlo así. También podemos hacer esta parte, eh, así, pero usando la cláusula constant. Podemos definir edad con el tipo de dato y después hacer la sentencia por aparte, ¿va? Entonces, bueno, voy a eliminar este ejemplo de aquí, que básicamente con la misma tabla. Vamos a usar la cláusula constant. Si se fijan, eh, es prácticamente lo mismo, solamente que en la columna de edad la definimos por aparte, ¿va? Y ponemos constant, le ponemos un nombre que diga sea chica edad. Con la sentencia check, ¿verdad? Antes mencionada, la edad tiene que estar en el rango de mayor que 0 y menor o igual a 120. Entonces podemos crear esta tabla y podemos empezar a insertar datos, ¿va? Eh, por ejemplo, con string, porque hemos estado viendo ejemplos con valores numéricos, ¿va? Y con string es básicamente lo mismo. Eh, por ejemplo, en este ejemplo muy peculiar, tenemos una tabla que se llama productos. Tiene un ID, nombre de producto y la categoría, ¿va? Que va a ser de tipo de datos varchar 50, ¿va? Y aquí la sentencia chat le decimos que en categoría van a estar in, que es adentro, o sea que solo podrá tener estas cuatro categorías: juegos, comidas y perfumes. Si se introduce otro dato que no sea ninguno de estos, obviamente va a provocar un error. También podemos usar los alter tape, ¿verdad? Tanto para eliminar, perdón, los alter tape son para agregar, ¿cómo se llama? Campos a la tabla. Entonces,
lo podemos hacer directamente aquí. Podemos agregar, o sea, ya habiendo creado aquí en la tabla paciente, digamos que ya está creado edad tipo IN, ¿verdad? Y que Constant este no esté. Entonces, básicamente es de agregarle la asistencia. Entonces, básicamente así podemos utilizar esta cláusula y estas sentencias check que nos van a permitir eh, restringir, ¿va? Restringir la información de las columnas. Así como muchas formas hay, bueno, los dejaré con mi otro compañero que va a seguir explicando lo que son la creación de las vistas. Buenas compañeros, ingeniero. Yo voy a continuar con lo que es el segundo tema asignado a nuestro grupo, lo que es acerca de las vistas o de las views, ¿verdad? En este caso yo le voy a hablar acerca de qué, en realidad, qué son las vistas, cómo implementar una vista y cuáles son las ventajas de utilizar la view, ¿verdad? Primeramente, como había dicho anteriormente, ¿qué son las vistas? Pues las views o las vistas en SQL son objetos que nos permiten a nosotros, los usuarios, ver los datos almacenados de una o varias tablas de una base de datos, ¿verdad? Esto de una manera más estructurada, simplificada y segura. También estas vistas actúan como una tabla virtual, por decirlo así, que no contiene datos en sí misma, sino que es una representación lógica de los datos almacenados en otras tablas de la base de datos, ¿verdad? ¿Cómo se crean las vistas? Pues las creamos a partir de una consulta en SQL que puede incluir filtros, eh, ya sea proyecciones, joins y otras operaciones, ¿verdad? Para seleccionar y transformar los datos de interés. Una vez creada esta consulta, la vista puede ser consultada como si fuera una tabla real. Esto es lo que facilita la visualización y el acceso a los datos relevantes, sin exponer la estructura subyacente de las tablas reales, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la creación de una vista, ¿verdad? Usamos el comando create div y definimos el nombre de la vista. As y seleccionamos las columnas que vamos a utilizar. Luego de eso, eh, ponemos from y la tabla que vamos a usar. Y por último, por supuesto, la condición, ¿verdad? Podemos poner una condición. A continuación, más adelante mis compañeros les van a explicar acerca de cómo crearlo, ya con ejemplos. Las ventajas de utilizar las vistas son las siguientes. Entre ellas está la simplificación de consultas complejas. Es decir, si hay consultas SQL que deben realizarse con frecuencia y son demasiado complejas, se pueden como encapsular en una vista para simplificar la escritura de ya lo que es a consultas futuras. También es una de las ventajas es la seguridad, que estas vistas pueden como restringir el acceso de los datos al solo mostrar digamos, ciertas columnas o filas específicas, ¿verdad? Esto puede ser útil como para limitar la visibilidad de datos sensibles a ciertos usuarios, por decirlo así. También tenemos lo que es una de las ventajas, es la abstracción de la estructura de la base de datos. Es decir, los usuarios pueden interactuar con las vistas sin necesidad de conocer toda la estructura completa de la base de datos. Esto facilita el manejo, esto más que todo se ve en el manejo de grandes bases de datos. Em, Otra de las ventajas es la modularidad y el mantenimiento. Bueno,
si hay cambios en la estructura de la base de datos, solo se necesita modificar la vista. Esto sin afectar a las aplicaciones que estén, que estén consultando la propia vista, ¿verdad? Bueno, a continuación, mis compañeros le van a explicar más acerca de lo que es las vistas. Muchas gracias. Hola, muy buenas, yo soy Saúl. Voy a presentarles el primer ejemplo de views o vistas. Esta es una no materializada. Lo que vamos a hacer es, primero, asegurarnos que estemos en la base de datos check. Creamos una base de datos de ejemplo que, si pueden ver, tiene ID, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, edad, fecha de registro, fecha de evento, un check para las fechas, un check para la edad. Eso no es lo más importante ahorita, sino que vean más o menos todos los datos que están entrando. Se hace un select all from persona y estos son todos los datos que pasa aquí. A medida vaya creciendo nuestras tablas, nuestra base de datos se va haciendo más grande y más complicada, se nos van a perder nuestros selects y necesitamos un lugar donde estén organizados. Para este caso tenemos entonces las vistas. Esta vista ya la tenemos creada, aquí voy a mostrarles. Aquí está vista 1. Entonces con drop view vista 1 nosotros ya podemos eliminarla. Vamos a tener problema ahí. Y vemos refresh. Ok. Para crearla nos aseguramos nuevamente de estar en la misma base de datos. Y luego vamos a tener la siguiente sintaxis. Create view vista 1 as select. Este as es muy importante, que le va a decir a la vista cómo debe crearse, como si fuera un select en el que nos muestre el nombre 1, el apellido 1, la edad y la fecha de evento de la tabla persona, o sea, from persona, de la tabla persona. Vamos a darle aquí, actualizamos views para que puedan verlo, ven que ya está creada, y luego vamos a hacer un select de esta view y ya pueden ver, perfecto, ¿no? Nos está mostrando los datos que nos interesan, nombre 1, apellido 1, edad y fecha de evento. Recordemos que en este ejemplo no se ve tan útil porque es muy similar al select que ya teníamos, pero cuando nuestra base de datos crezca y crezca y crezca y tenga muchísimas tablas, ese select se nos puede perder entre tanto código SQL, y lo mejor sería tenerlo apartado en una vista que nos facilite estar haciendo el select que nosotros deseamos, sin tener que estar escribiéndolo, buscándolo en tanto SQL que va a haber en el otro lado. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias. Muy buenas compañeros, mi nombre es Levi Hernández y yo vengo a hacer una demostración sobre las vistas materializadas. Para empezar vamos a trabajar en SQLite Online, ya que vamos a utilizar el Postgres, ya que no todos los gestores de datos permiten la creación de vistas materializadas. Así que nos vamos a conectar. Esta por defecto nos da una tabla de demostración, pero no vamos a recaer mucho en eso. Aquí ya tengo un código para acelerar un poco la creación de los códigos, y vamos a empezar creando estas dos tablas, el cual son alumno y notas. La idea de la vista es que una estas dos tablas. Luego vamos a darle valores, o vamos a insertarles valores a las dos tablas respectivamente. Como estamos trabajando en línea, no nos tira un mensaje de que si está muy bien hecho la instrucción, si ha sido exitosamente o no. Pero probando, como siempre, los comandos de select, por ejemplo, podemos ver que en alumnos tenemos cuatro registros, y en notas tenemos, varios registros. Y los tenemos, por ejemplo, con el número de documento 233, 233, 233, representando que este es un mismo estudiante teniendo tres notas diferentes, teniendo dos notas diferentes, el 5 teniendo dos notas diferentes también, y el 6 tres notas diferentes. Procedemos a crear las vistas tanto materializadas como no materializadas. Hago esta creación ya que vamos a hacer una demostración de cuál es la diferencia entre la materializada con respecto a la no materializada.
Primero creamos las vistas, en este aspecto no cambia nada, solo que hay que agregarle a la materializada materialice para que reconozca que esta es una tabla materializada. Procedemos a ponerle el select, bueno, el cómo va a seguir procediendo esta creación. El select, que lo va a seleccionar el documento. Aquí este ABG, que lo que nos va a hacer es una función que nos va a devolver el promedio, y seleccionamos como promedio. Esta A que está aquí es el sobrenombre que se le dio a la tabla alumnos. Si se fijan de dónde vamos a sacar las tablas, vamos a sacarlas de alumnos. Y tenemos un join, el cual vamos a unir esta tabla de alumnos con las notas. Y a este le vamos a dar un sobrenombre de notas. ¿Cómo vamos a hacer esta unión? La vamos a hacer sobre que en la tabla A, que es de alumnos, punto documento, que es el ID, va a ser igual a n.documento. Y lo vamos a agrupar por el documento. Significa que vamos a tener 4 promedios agrupados en los diferentes documentos que tenemos respectivamente en los alumnos, porque aquí tenemos esto y entonces nos va a devolver el promedio de estos 3. Aquí tenemos solo 2, pues nos va a devolver el promedio de estos 2. Si vemos su respectivo select, tenemos que B es el materializado y efectivamente nos devuelve el promedio agrupados por el documento, nos devuelve el promedio, por ejemplo, del estudiante 26666. El no materializado va a devolvernos el mismo resultado. Realmente no se ve como una actualización, pero realmente nos está devolviendo el mismo resultado. Sin embargo, en este aspecto ambas tablas hacen lo mismo. Pero si modificamos una de las tablas, en este caso vamos a modificar la tabla notas, le vamos a agregar nuevas notas a cada uno de los estudiantes, en teoría el promedio debería cambiar. Sin embargo, podemos ver que en la vista no materializada, efectivamente cambiaron los promedios. Cambian 5 con respecto en el estudiante 266, pero en la materializada no cambió nada. Esto es debido porque la tabla materializada realmente se crea como una nueva tabla dentro de la base de datos. La tabla no materializada, las vistas no materializadas se crean como una vista en una memoria virtual. Significa que no están directamente, o sea, no están abarcando espacio dentro de la base de datos. Esta es una de las desventajas de las vistas materializadas. Sin embargo, una de sus ventajas son de que se pueden acceder a consultas más fácilmente. Una de las formas de resolver el problema de las materializadas es utilizando un refresh para actualizar dicha vista, ya que es tratada como una tabla, porque a pesar de que estas se insertaron en las notas, no se hizo ninguna modificación en la nueva tabla llamada vistas promedio, que es una vista materializada. Al darle un refresh, vamos a actualizar la vista materializada, obteniendo los nuevos promedios. Este refresh aquí lo estamos haciendo manualmente. Sin embargo, también se le puede, por medio de funciones, hacer que se refresque cada determinado tiempo, cada vez que se inserten nuevas tablas a una de las dos tablas con las que está funcionando, o cada determinado tiempo sin que se le modifique. Así que esta es una de las diferencias entre la materializada con respecto a la no materializada. Muchas gracias.